Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Guerrero. eh, de profesión soy enfermero. Hoy me encuentro frente a ustedes en esta pantalla, ¿no es cierto? Em, para comentar sobre un tema que es relevante. Se llama soporte vital básico. También es conocido como la maniobra del RCP, que es una serie de actuaciones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tomar en el momento de que nos encontremos con una víctima en parada cardíaca o paro cardíaco. Este no es el momento para hacer distinciones de enfermedades, ni tampoco es la instancia en donde nosotros vamos a describir cada una de las cosas que nos pueden llevar a un paro cardíaco, sino más que nada vamos a hacer relevancia al momento que nosotros nos encontramos con esta víctima, ¿no es cierto? Con, con esta situación. Bueno, vamos a introducción, también comentarles a ustedes que la parada cardíaca es algo muy frecuente que sucede en Chile, ya que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo de prevalencia en nuestro país. Y también se puede utilizar en otras ocasiones también, que son en accidentes domiciliarios, en accidentes que cuando vas por la calle. eh, Como les digo, hay otras situaciones que también se pueden sumar a esta, mm, a este, a est- a este momento de que nosotros nos encontremos con esta víctima. Bueno, para ir haciendo también parte de la introducción, es que los reanimadores, a pesar de que se trata de transmitir este mensaje a muchas de las personas que nosotros requerimos que lo sepan, que en este caso son todo el mundo, ojalá, eh, siguen siendo bajos los números de las personas que se salvan sin las medidas ni las acciones pertinentes que se deben tomar para salvar a la víctima, ¿no es cierto? Eh, los números siguen siendo bajos en cuanto a cuántas personas son reanimadas antes de recibir la primera ayuda, que ya tiene que ver con el ámbito intrahospitalario. En este caso, ¿no es cierto?, el servicio de atención móvil de urgencia, que sería el SAMU. U otra, eh, algún servicio que no voy a nombrar en este momento, pero ustedes más o menos se imaginarán cuáles son estos tipos de ambulancia. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. El soporte vital básico, ¿no es cierto?, descrito es un conjunto de actuaciones que deben realizarse ante una situación de paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Siempre debe ser utilizado, siempre se debe poner en práctica, exceptuando cuando el rescatista esté en una situación grave de riesgo o de lesión o de muerte. Ya, la persona en situación de últimos días, justificación escrita por su médico. Signos indiscutibles de muerte biológica, ejemplo, una decapitación. El rescatista en situación de grave riesgo o lesión de muerte quiere decir que si hay un paciente que está, o una víctima en este caso, debajo de un vehículo o una torre de tensión, eh, un, un poste que está a punto de caer, lo primero es asegurarse, ¿no es cierto?, de que tengamos a la víctima en un lugar lejos de este posible, ¿no es cierto?, eh, situación de riesgo que podía caer este poste encima de nosotros y al final morir por tratar de salvar la vida. Lo primero es que nosotros estemos siempre en una situación eh, más amigable para poder tratar a nuestra víctima. Persona en situación de últimos días, justificación escrita por su médico. Esto quiere decir pacientes que ya están, o sea, víctimas o personas que ya están en situación de últimos días, o sea, que están más cercanos a la muerte. Y en verdad se trata de no realizar este tipo de maniobras porque la parada cardíaca, ¿no es cierto?, vendría siendo algo que viene posterior a una enfermedad de larga data o quizás, ¿cómo se dice? El doctor ya lo limitó con los esfuerzos terapéuticos y está por escrito, ¿no es cierto?, en los domicilios o en los hospitales que no se debe reanimar a este tipo de pacientes porque
van hacia el deceso y eso es lo que tiene que suceder. Signo indiscutible de muerte biológica, o sea, está muy claro, o sea, ejemplo, una decapitación, ejemplo, un paciente que tú, o sea, una víctima que tú llegas y está completamente rígido, ya pálido, lleva muchas horas quizás ya fallecido o quizás ya no hay nada más que hacer y tú te puedes inmiscuir más de este tema buscando información, ¿no es cierto?, de cuáles son signos indiscutibles de muerte biológica. Yo nombré los más comunes. El soporte vital básico está también descrito por la Asociación Chilena, o sea, la Asociación, ¿no es cierto?, Americana del Corazón, que ellos dictan este tipo de cadenas o pasos a seguir, ¿no es cierto?, que se han visto que han beneficiado más a nuestras víctimas y han podido salvar más personas a través de que hemos podido organizar la atención, ¿ya? Y dentro de estas, que esas siglas de PCH, quieren hablar sobre la parada cardíaca extrahospitalaria, esa obviamente fuera una institución de salud. Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros debemos hacer la activación de la respuesta de emergencia. Vamos a ahondar más adelante sobre eso. El RCP de alta calidad, desfibrilación. Y el soporte vital avanzado, eso ya queda para el personal de salud. Así los dos otros eslabones que siguen. Nosotros vamos a tomar acá, ¿no es cierto?, énfasis en estos tres eslabones, que es donde nosotros nos vamos a ver más involucrados. Estoy... Uh -huh. Ya, pues, lo otro de si responde estímulos o no es ver la posibilidad, si se puede, obviamente, si está respirando con normalidad, si no respira o respira anormal. Bueno, si respira con normalidad, estaríamos probablemente no en presencia de una parada cardíaca, ya, porque tendríamos una correlación entre el pulso y la respiración. Y lo otro que podríamos ver es que si no respira, ahí ya nos vamos a alertar. Y si respira normal, quiere decir sobre o con características de una respiración agónica, ¿ya? Podemos también más adelante revisar detalladamente cuáles serían una de las respiraciones anormales que podríamos encontrar en una víctima. Y lo otro que nos vamos a pasar al punto de que si la víctima tiene pulso o no, que es una de las cosas más relevantes o signos más relevantes que tenemos que enfocar nuestros cuidados. Pongo acá estas imágenes también que delante recurrí para ver lo de los estímulos. La observación de la ventilación del paciente, si está, o sea, de la víctima, si se está realizando o no, es observable, ¿no es cierto? Y también se puede escuchar, al menos poniendo tu oreja cerca de la boca de la víctima para ver si es que está o fluye o no fluye la respiración, ¿no es cierto? Y miramos detenidamente el tórax para ver si es que se eleva o no se eleva. La idea es que en lo normal un tórax se eleve cuando está respirando, ya de manera normal. Lo otro es que el pulso que vamos a tratar de comprobar, ojalá en todos los pacientes, o sea, en todas las víctimas, es el pulso carotidio, que lo encontramos en el cuello. No voy a ser muy técnico para describirlo, necesito que observen muy bien la imagen. Y es a un costado del cuello, pueden ser a cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto?, de nuestra, no sé, garganta le podríamos llamar, y podría estar a cualquiera de los dos lados. Haces una pequeña presión al costado de la garganta hacia el fondo y deberíamos encontrarnos ahí con las arterias carótidas que van a tener un pulso. El pulso se define como una, ¿no es cierto?, una tensión que va a generar el corazón en las arterias, por ende tú vas a sentir cómo el corazón está bombeando, como en verdad repercute, ¿no es cierto?, el bombeo de este corazón en las arterias, ya que son las mangueras encargadas de llevar la sangre oxigenada
al resto de nuestro cuerpo. ¿Ya? De parámetros podríamos hablar un poquito acá, haciendo como una introducción chiquitita a lo que son los signos vitales en cuanto a lo que es la respiración. Cuando se habla de 10 respiraciones hacia abajo, 8 respiraciones hacia abajo, porque dentro de lo normal deberíamos tener entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Nosotros podemos en una víctima encontrar, ¿no es cierto?, que hablábamos delante sobre las respiraciones agónicas, una víctima con 4 respiraciones en un minuto. Eso es completamente relevante y podríamos pasar a la reanimación directamente. En cuanto a lo que es frecuencia cardíaca, podríamos encontrarnos con una víctima que, primero que todo, lo más importante y relevante, que no encontremos pulso, que encontremos pulsos por debajo de los 50 o 40 latidos por minuto, y eso también son característicos de probablemente, si ha tenido una situación de riesgo, pasar a la reanimación cardíaca. Quisiera destacar acá algo muy importante que les va a servir a todos ustedes, ya que si bien no todos estamos entrenados, ¿no es cierto?, para enfrentarnos a este tipo de situaciones, dice la literatura que en el momento que nosotros nos encontramos con una víctima o situación de riesgo, no es, eh, no es malo, no va a causar más daño, ¿no es cierto?, o daños graves que nosotros utilicemos la reanimación. ¿Ya? La reanimación puede ser utilizada en una víctima que tiene pulso, que tenía respiración, pero por la baja expertise, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel de la población en general, comencemos con una reanimación y probablemente eso ya te haga sacar inclusive a la víctima del estado que se encuentra. Por eso es que recomiendo que si están en la duda frente a esta situación, comiencen con la reanimación y eso no va a producir daños graves, es más probablemente que saquen a la víctima del estado que se encuentra. Voy a redundar un poco en la información, entonces no está en paro cardíaco, si no responde, pero respira normalmente, ¿qué quiere decir? Que el paciente tú observas, ¿no es cierto?, que su tórax se eleva, baja y que su boca también o su nariz se logra escuchar la respiración. Y tiene pulso, ¿no es cierto? Era que si llevamos nuestros dedos hacia la arteria carótida, que antes la describía, se encontraba al costado de la garganta, ¿no es cierto? Nosotros podamos sentir el pulso ahí. Si está presente, ya podemos ocuparnos más que nada de reanimar el estado de conciencia. Siempre es bueno ponerse en comunicación, ¿no es cierto?, con el sistema de emergencia, como hablábamos delante en la diapositiva de más atrás, que es activar la cadena, ¿no es cierto?, de la cadena de emergencia, que lo vamos a ver igual un poco más adelante. Si se encuentra un paciente en parada cardíaca, si no responde, no respira o respira normalmente y no tiene pulso. Entonces, 3 cosillas que tenemos que tener en consideración para que esto sea el pie de inicio, ¿no es cierto?, para que nos pasemos a nuestra reanimación cardiopulmonar. Confirmada una vez entonces el paro, ya procedemos a activar el sistema de emergencia, que no sé por qué este no me deja pasar ya con los hipervínculos. Pero activar el sistema de emergencia fácil, muy fácil. 131, 132, 133. Para nosotros creo que lo mejor sería llamar al 131, ¿ya? Porque el sistema de ambulancia te va a contactar con el sistema de salud
Y también si tenemos a alguien cerca, la idea es tratar de conseguir un desfibrilador, bueno, externo semiautomático, automático lo antes posible. Ya este aparato vamos a verlo en profundidad, de hecho les voy a dejar en la presentación y voy a compartir también el PowerPoint para que puedan instruirse más en la materia, repasarlo, para quienes tengan obviamente el tiempo y las ganas para poder instruirse en la materia y para que puedan manejar lo que es el desfibrilador porque es un aparato que hoy en día está salvando vidas en su utilización. ¿Ya? Y lo otro sería iniciar la maniobra de la reanimación cardiopulmonar, que sería el RCP. Un segundito que se volvió loco de nuevo este compadre. Ya. Eso era en cuanto a lo que teníamos que hablar sobre de la secuencia, en cuanto a circulación. Ahora vamos a ver en cuanto a la vía aérea. La vía aérea es sumamente importante porque también tenemos que ver si es que está obstruida la vía aérea, que tiende a obstruirse cuando una víctima está en parada cardíaca, sobre todo, primero que todo, por la fisiología de la lengua, que tiende a retraer, ¿no es cierto?, a caer hacia atrás y nos puede bloquear la vía aérea. Entonces, una de las maniobras para disminuir, ¿no es cierto?, que nos obstruya en el siguiente, para el siguiente paso, nos obstruya la vía aérea, es hacer estas maniobras que son antiquísimas, pero buenísimas en cuanto a mejorar la anatomía y la fisiología de la garganta. ¿Ya? Lo voy a hablar así para que se entienda, no hablarles tanto de vía aérea y cosas que no manejamos. La maniobra frente mentón es una maniobra que se utiliza con una mano, como se ve acá en la imagen, una mano en la frente. Ya con maniobra de pinza vamos a bloquear la entrada, o sea, para que no haya una recirculación hacia la nariz, ya una descarga hacia la nariz del aire que va a ingresar. Yo quiero que se vaya a los pulmones, no que se vaya hacia la nariz, entonces voy a ocluir la nariz con método de pinza y la frente hacia atrás y el mentón lo elevamos un poco. Vamos a lograr algo como una hiperextensión leve del cuello y esto va a hacer que la lengua tienda a avanzar y ya no nos obstruya el paso. Se habla también de la tracción mandibular. Ahora esto yo lo dejaría para las personas que tienen un poquito más de expertise en el tema, ya que para poder hacer esta tracción no es complicada, pero sí tienes que tener un poquito más de manejo sobre el tema para poder traccionar la mandíbula hacia adelante bastante fuerte y también tiende a desobstruir la vía aérea, que es por donde nosotros queremos lograr que ingrese, ¿no es cierto?, el aire. Y, y se utiliza más cuando se sospecha de víctimas que han sufrido algún trauma o algún golpe, como quieren llamar una caída de altura y tiene alguna lesión cervical que tú puedas estimar que pasó por eso. Ya, pero yo recomiendo 100% para todos los reanimadores nuevos, para todos los que se están motivando, utilizar la maniobra frente mentón, que es una de las maniobras que nos va a ayudar para el siguiente paso, que sería la insuflación boca a boca. Acá me voy a detener un poquito, no me voy a detener, sino que me voy a extender un poquito, eso quise decir. Ya que en la parte de la ventilación, las insuflaciones boca a boca están muy cuestionadas porque si no contamos con, eh, no sé, ponle tú un Pocket Master o contamos con la posibilidad de conocer también a la víctima. em, por eso es que están tan cuestionadas, ya que no quiero transmitir por ningún motivo hacia el paciente o del paciente hacia mí que hayan transmisiones de virales, bacterianas, infecciones, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha determinado es que este paso, si bien va a ser de gran ayuda
mantener oxigenados los pulmones, se habla de que cuando sucede, ¿no es cierto?, esta parada cardíaca, queda un residual por ahí de oxígeno pulmonar que nos podría ayudar a, a mantener el oxígeno que necesitamos en la emergencia en este caso, ¿ya? Y por eso es que se dice que podríamos saltarnos este paso y solamente utilizar las compresiones cardíacas, ya que eso lo vamos a ver en profundidad en un momento. Pero por eso les digo, si ustedes conocen a la víctima, en este caso puede ser su padre, su hijo, su madre, familiar, y tienen la posibilidad de infundir, ¿no es cierto?, boca a boca oxígeno, yo completamente de mi punto de vista lo haría, ya porque son el cuerpo no está respirando, entonces tú le vas a infundir, le vas a sustituir en este caso algo que se requiere. Para todos aquellos que no desean realizarlo, bueno, eso está completamente eh, válido. Ya como reanimador está válido que no infundan boca a boca y se dediquen solamente a las compresiones cardíacas. Que eso al final es lo que nos va a ayudar de sobremanera a mantener, ¿no es cierto?, el volumen cardíaco que necesito llevar hacia el cerebro, hacia el mismo corazón y órganos vitales. ¿Qué más sobre este tema? Creo que si sale alguna otra duda o consulta sobre la insuflación boca a boca, ya sea terminología COVID, terminología VIH o alguna otra, por favor háganme llegar sus preguntas y dudas porque hay respuesta para eso y nos podemos extender mucho más en este punto eh, sin ningún problema. Bueno, aquí vamos a pasar al sistema de emergencias en Chile, que como antes les decía, se me ha hecho un poco complejo abrir los hipervínculos, netamente porque no me manejo del todo en la presentación. Pero 131, 132, 133, 134, 137, ahí tienen de todo, así hasta inclusive en la playa, para, para comunicar, ¿no es cierto?, que estamos en un escenario con, con una víctima. Aquí les presento un desfibrilador. Son uno de los más conocidos, más comunes que están en todos lados. Son de marca conocida igual. Pero más que nada para que los conozcan. Los desfibriladores automáticos o semiautomáticos cuentan con dos parches, ya que inclusive traen donde se deben colocar, ya que casi siempre, bueno, siempre va a ser así, en el pecho del paciente. Uno va ubicado como em, en la parte como debajo de la tetilla de la zona izquierda y el otro sobre el pectoral, ¿no es cierto?, sobre la tetilla derecha. ¿Ya? Es algo como cruzado así, no sé si se alcanza a ver. ¿Ya? Algo como esto. Bueno, este desfibrilador comienza a captar el ritmo del corazón y una vez que ya cuenta con el ritmo, te habla y te dice que te alejes porque necesita iniciar una descarga que todos conocemos de los hospitales, ¿no es cierto? Que saben en la televisión y todo, cuando hacen estos paleteos de descarga eléctrica para que el corazón vuelva a latir de manera normal, ya que hay ritmos que se pueden desfibrilar, que quiere decir que sí necesitan recibir una carga eléctrica, pero hay otros ritmos que son también de parada cardíaca, que no se debe desfibrilar porque no va a ser beneficioso no para reiniciar, ¿no es cierto?, el ritmo normal del corazón.
Em, Dejé también un videíto de YouTube ahí que lo saqué de una sociedad, ¿no es cierto? Típica de estas que tú puedes acceder y yo siento que está bastante bueno. Pero eso es para, como les digo, preguntas, dudas, consultas, lo que necesiten, por favor, preguntarlas. Bueno, y acá llegamos a la reanimación cardiopulmonar. Esta es la reanimación en donde esto es lo que va a salvar la vida, esto es lo que nos vamos a ir a enfocar si es que el paciente está en la parada cardíaca. Quiero describir un poquito eh, la posición de la reanimadora, en este caso de la foto que tenemos al costado derecho, que sale: utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión. Bingo. O sea, brazos rectos. Eso quiere decir brazos que no, en la compresión no haya flexo de extensión de los codos, ¿ya? Talón de la mano sobre el esternón. Talón de la mano sobre el esternón. Ya el esternón tampoco se hagan algo tan complejo de entenderlo. Váyanse al centro de ambas tetillas y punto final. No tengan miedo a comprimir un tórax siempre y cuando lo estén haciendo bien. Siempre y cuando brazos extendidos, cargando mi peso, talón de la mano sobre el esternón. La mano dominante tiende a ir de las primeras sobre el tórax, entre medio de las dos tetillas. La otra mano puede ir encima. No se compliquen con viciarse en que la mano va así, la mano va así. No, no se preocupen. Dejen caer su peso sobre el tórax de la víctima y hagan lo mejor posible. Mantengan la espalda recta, arrodíllense a un lado de la víctima. Eso es sumamente importante, sobre todo en actuaciones cuando estamos en presencia de muchas personas, porque ambas rodillas en el suelo cercanas a la víctima, aparte o sumado a que va a ser beneficioso en cuanto a la caída del peso y una buena compresión, nos va a generar estabilidad, las rodillas bien puestas en el suelo en caso de que llegue el hermano, el primo, el tío, etcétera. Entonces él va a llegar a empujarnos y a sacarnos de ahí y nos vamos a encontrar mucho más estable con ambas rodillas en el suelo. Para hablar de las compresiones, nosotros hablamos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esto siempre y cuando tenga la posibilidad de infundir hacia, ¿no es cierto?, los pulmones el oxígeno, el aire, utilizando la maniobra frente mentón e infundiendo en un segundo, ya, en un segundo, y mirando hacia el tórax, si es que se está elevando o no. ¿Ya? Esas técnicas más adelante las vamos a ir describiendo a cabalidad, pero en verdad lo que yo necesito es que ustedes instauren ahora en este video lo que es la reanimación cardiopulmonar con la base de dónde se debe comprimir, cuántas veces debo comprimir, por qué debo comprimir y cómo debo comprimir. Entonces, es eso, debo comprimir en el centro de las dos tetillas, debo comprimir fuerte y rápido, pero ¿a qué le llamo fuerte? Ustedes manejan aproximadamente, un papel lustre tiene aproximadamente 10 centímetros de largo y nosotros debemos comprimir entre 5 a 6 centímetros de profundidad. O sea, tendríamos que imaginarnos, ¿no es cierto?, como que fuera la mitad de un papel lustre en profundidad. Pero eso no siempre se da, pero lo que sí se debe dar es que debemos comprimir 30 veces por 2 insuflaciones. Ahora también quiero hacer énfasis y recalcar de que cuando se obvia o cuando se desplaza la posibilidad
o es imposible, ¿no es cierto? No, no imposible. Cuando no está dentro de las posibilidades insuflar en el paciente, darle aire por la boca a boca, ¿no es cierto? Nos vamos a ir de inmediato a las compresiones cardíacas, ya que se ha demostrado también teóricamente de que las compresiones siguen siendo lo que va a salvar en este comilla, entre comillas, a la víctima, ya que el corazón sigue eh, haciendo la compresión que debemos para llevar la sangre, ¿no es cierto?, al cerebro, al mismo corazón y a los órganos nobles como pulmón, riñón, etcétera. Así que si se encuentran en algún momento en una... Ya, ahora sí, es que se me cortó delante y no sé cómo continuar el video en verdad, así que les agregué una diapositiva nueva para poder expresar lo último que era como para ir cerrando el tema. Em, este video está hecho principalmente para que nosotros podamos potenciar estas maniobras en casa. Si tienen dudas, si tienen consultas, necesito que me lo hagan saber llegar a través de los mismos comentarios. Intentaré subirlo a Facebook, ya que en YouTube no me manejo tampoco mucho, pero en Facebook un poquito más. Y ustedes me puedan comentar, ¿no es cierto?, acerca de qué les gustó, qué no les parece. Traté de hacer lo más acotado posible para no hacer una clase ni nada de una hora. Más que nada es instruirlos en la materia a ustedes, puedan transmitir, pasar la voz. Si necesitan escuchar esto mismo mucho más personalizado, lo puedo hacer. Recuerden que no hay ningún problema, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Eso. Y ahora, bueno, finalizando el tema anterior, que era la reanimación cardiopulmonar, yo quisiera entregarle a ustedes la información de que cuando se encuentren con una víctima y puedan corroborar que la víctima está en parada cardíaca, comiencen. Eh, Miren, tienen la posibilidad hoy en día, casi todo el mundo tiene un dispositivo móvil a mano, ¿ya? El dispositivo móvil tiene altavoz, entonces ustedes pueden marcar el 131, poner el altavoz y comenzar a reanimar, que es lo primero que debemos hacer. En conjunto, otras situaciones como pedir un desfibrilador, si estamos en casa va a ser muy difícil que llegue un desfibrilador automático, ¿ya? Pero lo principal es que nosotros sepamos reconocer, pedir el DEA, pedir la ayuda, llamamos por teléfono si nos encontramos con un móvil y poner a reanimar. La idea es que tampoco ustedes pongan en riesgo su vida si ustedes ya se sienten cansados cada 2 minutos aproximadamente, porque casi nadie lleva el tiempo así exacto, pero si lo pueden hacer, poner el cronómetro y comenzar a reanimar 2 minutos. Después de esos 2 minutos tienen la posibilidad de nuevo ver si es que el tórax se está elevando, si es que tiene conciencia, si es que ha vuelto el paciente y tomar de nuevo eh, la, el pulso carotidio, ¿no es cierto? Para ver si es que ha vuelto. Ahí debo detener la reanimación. Si no, debo continuar hasta que llegue, ¿no es cierto? En este caso el SAMU o quien me venga a rescatar en donde yo esté. Ya, eso como tips importante, que no se me podía ir y si no se hubiese cortado la diapositiva hubiese sido todo más fluido, pero de todas maneras pueden, ¿no es cierto?, describir y hacer las preguntas en los comentarios, que no hay ningún problema. Eso, espero que les guste, que les agrade mucho y eso, ya, todo en pro de que podamos salvar vidas en el domicilio o en el trabajo, cualquier otro lugar.